Pues, vamos a ver si tengo la lista aquí. 28. Pajeca. Benítez. Presente. Ok. Benítez. Presente. Bien. Bernal. Presente. Casillas. Presente. Chávez. Presente. Covarrubias. Covarrubias. Espinosa. Presente. Flores. Galarza. Presente. Sí, tienen razón. Galarza. Hernández. Minjares. Presente. Delgado. Perdón, Murakami. Presente. Rodríguez. Presente. Serrano. Soto Cisneros. Presente. Valencia Cuen. Presente. Villegas Sotelo. Presente. Muy bien. Sí, es que los viernes estoy yendo a ITESCA y es lo que me ha estado pegando el viernes. Nos volvieron presencial el laboratorio y por una u otra razón no falta que se atore y ahí vengo corriendo y ya no alcanzo a llegar. Pero ya simplemente volvimos en laboratorios para hacer unas prácticas y y ya vamos a concluir. Estamos en el programa piloto, no sé si estén yendo ustedes a algún laboratorio presencial en ITESCA, ¿no están yendo? ¿O tienen? Sí, sí estamos yendo. ¿Sí? ¿A cuál? Laboratorio bioquímico. Bioquímica, con la maestra Claudia Rivera. Ah, ok. Sí. Sí, yo les doy a los de química inorgánica, pues. Y y sí, por mangas o mangas me entretengo. Como son, pues, relativamente nuevos en laboratorios y no habíamos tenido laboratorios, habíamos hecho las prácticas virtuales. Pues ya habíamos visto cómo pipetear y cómo utilizar los instrumentos y cómo pesar, pero virtual y no sirve de nada virtual, pues. Porque pues quisimos empezar con las prácticas y como nunca habían practicado, ver una práctica virtual pues no es practicar. Y por eso nos hemos extendido estas 2 últimas semanas que hemos tenido práctica. Pero ya nos regularizamos. Y ya procuraré venirme, terminando la práctica, venirme rápido. Pero así, esa ha sido la razón. Entonces, vamos a continuar con lo que estamos viendo. ¿Qué dijimos que era trabajo de frontera? Ya, Lorena, es cuando los sistemas son flexibles y por lo tanto, pues lo vamos a considerar como que ya está ahí y lo vamos a manejar dentro de otra propiedad. No tiene mucho sentido estarlo calculando cuando sabemos que siempre va a estar presente. Es como decir, pues considéralo ahí y ya no nos preocupemos por él, ¿no? Entonces lo incluimos dentro de otra propiedad que se llama entalpía. Por eso decimos que la entalpía es la suma de el trabajo de frontera más la energía interna. Esto lo vamos a ver adelantito, pero para irnos familiarizando con el concepto. Pero sí hay que saber estimar el trabajo de frontera porque es el trabajo que está en las tablas termodinámicas, el volumen que está en las tablas termodinámicas. Si ustedes multiplican ese volumen por la presión, les va a dar el trabajo. Y ese trabajo lo podemos llevar contra la energía interna que está en la columna de energías, ¿no? La energía interna, entalpía, presión. Entonces podemos ver que la columna del medio, la entalpía, es la suma del producto presión por volumen más la energía interna, nos da la entalpía que está en medio. Si no la trajera la tabla termodinámica, podemos nosotros calcularlo, pero pues lo trae ahí para facilidad, ¿no?
Porque la entalpía siempre es la suma del trabajo PV, y en la tabla tenemos presión, volumen, más la energía interna, que esa se mide en un laboratorio, se estima, y nos da la entalpía. Vamos a verlo cuando estamos trabajando ya con problemitas, ¿no? Y definimos eso, el trabajo de frontera. Dijimos que era ¿qué? ¿Cómo se calcula el trabajo de frontera? Voy a poner la presentación, lo que ven sus notas ahí. ¿Cómo calculo el trabajo de frontera? Control de archivos, control. Sí. Series y pesca, termodinámica, temas, primera ley. Con la presión y el volumen. Con la presión, nos quedamos también a 3. Aquí hablo de eso. Sí, con la presión y el volumen. Sabemos bien que la condición para que exista trabajo de frontera es que el volumen pueda cambiar. Si no puede cambiar el volumen, por eso la expresión dice P diferencial de B. La D nos implica un cambio, ¿sí? Es la diferencial. Si recuerden ahí su cálculo diferencial, ¿no? Y cuando son valores absolutos, instantáneos, podemos sustituirlo por un gradiente. El triangulito ese que implica estado final menos estado inicial, y a eso se nos va a convertir nuestra expresión. Esa diferencial se va a convertir en un gradiente. Entonces, siempre el trabajo de frontera implica que la presión es constante porque está cambiando el volumen, diferencial de volumen. Si no podemos hacer eso, si el sistema es rígido, no existe un trabajo de frontera. Existe una fuerza o una presión sobre la superficie del recipiente que va a hacer que se incremente la presión, porque no está cambiando el volumen. Sí, lo explicamos la clase anterior, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí, ya tenemos nuestra ecuación de trabajo de frontera, W, presión constante por el cambio de volumen, ¿ok? Entonces vamos a pasar a... Pantalla. Aquí está, pantalla. Básico. Estoy llegando el segundo. Archivos. Porque qué raro. Bueno. No me parece. Lo voy a dejar así. Y me voy a venir acá. Qué raro. Ahí está. ¿Sí, verdad? Sí o sí. Bien, trabajo de frontera. Lo explicamos ayer aquí. Y aquí está lo que explicábamos el día de la clase anterior. Trabajo de frontera es el cambio, la función presión por volumen, donde el volumen está cambiando entre el estado inicial y el estado final. Si desarrollamos esta integral definida entre 2 y 1, entre el estado final y el estado inicial, nos queda que presión es igual a, multiplica, el trabajo es igual a la presión que multiplica el volumen 2 menos el volumen 1. Y el volumen 2 menos el volumen 1 lo puedo expresar como un gradiente, ¿sí? El triangulito con B
y nos evitamos estar diferenciando porque siempre da el mismo resultado, ¿no? Y aquí observamos lo que comentábamos ayer en la clase anterior sobre el comportamiento del trabajo de frontera. Moviliza el émbolo porque está libre y ese esfuerzo que se traduce en una distancia recorrida es el trabajo de frontera. Si no se puede mover, no existe el trabajo de frontera. Existe un incremento de presión dentro del sistema. Aquí tenemos un gráfico termodinámico de los que ya hemos hecho. Presión, volumen, la temperatura está en medio. Ese gráfico PVT. Y observamos, podemos graficar el proceso de expansión que veíamos. Por ejemplo, el globo inicia con un estado inicial 1, ¿sí? Y termina en un estado inicial 2, ¿sí? Aquí observamos que al ir cambiando de un estado a otro, va cambiando su volumen. Se va incrementando el volumen. Va del volumen 1, que es más pequeño, aquí está el 0. Este volumen es más pequeño que este, volumen 2. Hubo un incremento de volumen que se conoce como cambio de volumen diferencial de V. Por lo tanto, si lo hiciéramos gráficamente, el área que está aquí abajo de la curva es el trabajo de frontera. Antes de que se inventara el cálculo diferencial, los matemáticos y los ingenieros de la antigüedad, antes de Newton, junto con Leibniz, un alemán, por ahí se lo van a encontrar en matemáticas aplicadas más adelante, inventaron el cálculo diferencial y evitaron tener que calcular una propiedad gráficamente. Aquí tendríamos que ver cuánta área hay aquí abajo y esa área, si es 20, con datos reales, supongamos que fuera 20, ese sería el trabajo, 20 joules de trabajo, ¿sí? Pero ya no hacemos eso, pero sí entender que el área bajo la curva de un proceso siempre representa la propiedad que estamos calculando, sea lo que sea capacidad calorífica, sea trabajo, sea capacidad eléctrica, conductividad eléctrica, lo que sea. Si lo puedo graficar, lo que queda debajo de ese comportamiento del proceso es la propiedad que estamos buscando. Eso es geometría analítica que se llama, ¿no? Entonces ya no lo hacemos, diferenciamos entre el punto 2 y el punto 1 con lo que nos proporcionó Newton y Leibniz y ya podemos hacerlo directamente. Entonces recuerden eso, ¿no? Porque luego en algún problema hay algo así de que tenemos el gráfico y se nos olvida que lo que estamos buscando es el área bajo el gráfico y ya no podemos resolver porque se nos olvida eso, ¿no? Entonces hay que memorizarse eso. Y aquí tenemos un ejemplo clásico. Nos dice trabajo de frontera para un proceso a volumen constante. Sin ver el problema, sin resolverlo, por definición, sabemos que si el volumen es constante, no hay trabajo de frontera. No tendríamos ni que preocuparnos en resolverlo. Pero vamos a analizarlo para entender por qué razón pues es igual a 0. Sabemos que si no se puede expandir, no puede realizar ningún trabajo porque no hay ningún cambio de volumen. ¿Okay? Un recipiente rígido, pues desde ahí sabemos que este problema no le puedo calcular. Le puedo calcular otras cosas, otras propiedades al fluido que está dentro. Puedo aplicar la primera ley adentro, pero no existe trabajo de frontera. ¿Okay? Por lo tanto, la energía interna es igual a la entalpía, porque no hay trabajo de frontera. Un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados centígrados. Ahí está mi aire. Y hay un proceso en el cual se pierde calor. ¿Sí? Aquí veo la flechita que está perdiendo calor. Y termina en unas condiciones de 400 kilopascales y 65 grados centígrados. Lógicamente, si pierde calor, pues, va a tener menos presión porque se va a hacer más, tiene menos energía dentro del aire. No se puede encoger el recipiente, pero el gas va a ocupar una menor, va a tener menos fuerza interna porque no tiene tanta energía y disminuye la presión. Y lógicamente pierde calor. El indicador de temperatura desciende 65 grados. Y podemos hacer el gráfico.
Esto es para que retomemos aquello de los gráficos que vimos cuando veíamos las propiedades termodinámicas. Un gráfico PVT, sabemos que la temperatura está en medio, ¿sí? La presión inicial la voy a poner acá, 500, y la presión final la voy a poner aquí abajo, 400. No necesita ser gráficamente proporcional, ¿no? Es simplemente para denotar el comportamiento del proceso. No hay una escala, ¿no? Pero sabemos que el 400 está primero que el 500. Cuando tiene 500 kilopascales, tiene una temperatura de 150. Aquí va una isoterma, sabemos que va una curva aquí que no viene en el gráfico. Pero aquí podemos graficar una curva que sabemos que es la temperatura de 150. En el estado 2, 400, observamos que la isoterma va también aquí abajo, una curva más fría, lógicamente. ¿Sí? Las isotermas también hace el 0 aquí, pero en esta dirección, la que pase por el puro centro, pues tiene temperatura de 0. Y hacia arriba va incrementando la temperatura. Por lo tanto, aquí va la isoterma de 65 grados centígrados. El proceso es a volumen constante. Por lo tanto, voy a unir los dos puntos con una línea vertical, que eso ya lo habíamos visto. A volumen constante siempre la línea es vertical, porque el volumen que tiene aquí, el que sea aquí abajo, es el mismo volumen que tiene aquí abajo. No cambia. Eso nos dice entonces que no hay un área bajo la curva. Si yo dijera aquí, no conozco el método diferencial, estamos en la antigüedad, y queremos saber cuánto trabajo se está realizando allá adentro, trabajo de frontera, mide el área bajo la curva. No hay un área bajo la curva, es una línea vertical. No tiene área, ¿sí? Porque el proceso es este. Este proceso va de aquí a aquí. Hay un área aquí bajo la curva. Todo lo que sombrea, lo que queda abajo del proceso, es el trabajo. Acá no hay forma de medir nada debajo del proceso. Es una línea vertical. De ahí denotamos que el trabajo es igual a 0. Y esta es la expresión. Como el cambio de volumen es igual a 0, lo tacho y le pongo 0. Por lo tanto, el trabajo es igual a 0. Si este fuera un proceso real y el volumen no lo diera, no sé, tendríamos que ir a ver qué volumen tiene el aire a 500 kilopascales y medir su volumen, no sé, supongamos que dice 0.021 en la tabla termodinámica. Si hacemos la diferencia de volumen, pues va a ser volumen 2, 0.021, volumen inicial, 0.021, por lo tanto, eso es igual a 0. ¿Okay? Por esa razón, ni siquiera lo expresamos, sabemos que es igual a 0. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Un dispositivo sin fricción, dice, ahí ya me dice que algo se va a mover, por lo tanto, forzosamente va a haber un cambio de volumen. Que consta de cilindro émbolo, aquí está nuestro clásico recipiente para contener un gas y poder estudiarlo, una jeringa, sin aguja, ¿no? Y nos dice que contiene 10 libras masa de vapor. Y ahí lo pongo, masa, 10 libras masa. Y la presión 60 psia. Presión 60 psia. Y la temperatura, 320 grados Fahrenheit. Nos da las condiciones iniciales termodinámicas. Luego dice, si el émbolo se transfiere calor al vapor, ahí tiene la flechita hacia adentro, indica que entra calor, hasta que la temperatura alcanza 400 Fahrenheit. Si el émbolo, dice, no está unido a una flecha, quiere decir que no tiene un peso ni mueve otra cosa. Simplemente el émbolo está ahí conteniendo el gas y se puede mover, como el émbolo de una jeringa. Y su masa es constante, o sea, no hay ningún cambio en la masa del cilindro, del émbolo, perdón. Determina el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Aquí ya nos pide que calculemos el trabajo. ¿Por qué? Porque si hay un cambio de volumen, porque este dispositivo es sin fricción, quiere decir que no va a haber pérdida de energía porque se atore el émbolo en la jeringa, en el cilindro.
Entonces despreciamos esas pérdidas que sabemos que están presentes, pero ya nos preocuparemos de ellas cuando estemos en entropía. Ahorita no, ahorita decimos no hay fricción, condiciones ideales, ¿no? Y hacemos el gráfico. Es importante retomar lo de los gráficos, porque muchos procesos ya de termodinámica con la primera ley, si no hacemos el gráfico, luego no entendemos lo que está pidiéndonos el problema, qué está pasando en mi proceso. Nuevamente el diagrama característico, lo más usado, PBT, aquí adentro están las isotermas, grafico mi primer estado, presión 60 psias, la masa, recuerden, esa la usamos hasta el último, ¿no? Todo se hace primero por la unidad y luego se calcula por la masa total. La presión de 60 psias, aquí la voy a poner. Y si me voy a, ¿qué dice que es? Vapor de agua. Observen que necesitamos los volúmenes para poder resolver. No nos da los volúmenes. En la resolución de este problema, hacemos nuestro gráfico, nuestro diagrama, y luego observamos qué información nos hace falta. Imaginen que no estamos poniendo ahorita estos números. Sabemos que tiene 60 psias, por aquí va una isoterma de 320 Fahrenheit, y tiene un volumen hacia abajo que todavía no conocemos, porque no nos lo da el problema. Se calienta, como se puede mover el émbolo, sabemos que la presión es constante. Observen la ecuación, ¿verdad? Cuando se puede mover el émbolo, la presión es constante. Aquí nos dice que la presión es constante y lo que está cambiando, la D, está con el volumen. Siempre que hay un cambio de volumen, la presión no cambia. Eso ya lo platicamos mucho, ¿no? Si la presión es constante, voy a poner una línea horizontal para que no haya cambio de presión. Y en el punto 2, a las mismas 60 psias, voy a tener otra temperatura que va por aquí. Esa isoterma es de 400 Fahrenheit, mayor que la de abajo. Observen cómo debe de ser. Y ahí voy a tener también un determinado volumen que todavía no conozco, porque el problema no me lo da. Entonces ya ubico mi información y digo, necesito los volúmenes. Si voy a calcular el trabajo, y yo sé que trabajo, aquí ya está como les comentaba ahorita, así como normalmente así la usamos. Trabajo de frontera es igual a la presión. El subíndice bolita significa que es constante, aunque luego no lo ponemos porque ya sabemos que es constante. No puede estar cambiando los dos porque sería otro tipo de sistema que no estudiamos aquí, ¿no? Esta presión es constante y la diferencia de volúmenes. Volumen 2 menos volumen 1. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a una tabla termodinámica de vapor de agua del sistema inglés y leer los volúmenes a la condición inicial y a la condición final. ¿Ok? Entonces, voy a irme. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? Ahí siguen viendo ustedes la presentación, ¿verdad? No estamos viendo Lo que ven. que va Entonces, a estoy abrir. compartiendo pantalla. Ah, bueno. Entonces, vamos a irnos aquí rápidamente a las tablas termodinámicas. Está acá arriba. Tablas Engel. Y vamos, sí, porque el problema ya nos los trae ahí, pero vamos a hacerlo como si no nos lo diera. Nos vamos a nuestras tablas termodinámicas de vapor de agua en el sistema inglés. Vamos a buscar aquí. Gas ideal, todavía estamos en el sistema internacional. Aquí estamos en el sistema inglés. Aquí están nuestras tablas. Entonces, nuestro primer estado termodinámico nos dice que es de de 60 psias y 320 grados Fahrenheit. ¿En qué estado está el vapor? No nos dice. ¿Verdad? ¿En qué tablas busco ese dato? ¿En el vapor sobrecalentado o en el de propiedades del agua saturada? Así por experiencia podemos, yo les digo está sobrecalentado porque veo las cantidades, pero si tienen duda, sabemos bien que podemos comparar la propiedad en el estado de saturación y ver en qué estado está el gas, si está como saturado, propiedades saturadas o está como sobrecalentado. Vamos a tomar la presión, 60 psias. No sabemos cómo está el gas, ¿no? Recuerden que esto ya lo sabemos hacer, ¿no? Me voy a saturación, 60
Presión 60 psias, me voy a la tabla de presión. Temperatura es agua saturada. Y veo 60, aquí está. 60. ¿Ok? ¿Qué temperatura debe tener? 292.7 Fahrenheit. Si estuviera saturado, si estuviera dentro de la campana. ¿Sí? 292.69. Y tenemos 320. ¿Cómo está? Sobrecalentado. Esta temperatura es mayor que la que tiene como saturación. Por lo tanto, está en el extremo afuera de la campana, en región de sobrecalentado. Nuestro vapor está sobrecalentado. Significa que tenemos que irnos a una tabla de vapor sobrecalentado para leer el volumen. 320 y 60. Vamos a ir a vapor sobrecalentado entonces. 60 psias, aquí está 20, 40, 60 psias. Y 320, aquí está, 320 y 60 psias. El volumen que le corresponde es 7.4863. Me vengo acá y es el dato que tenemos aquí, 7.4863. Ya tenemos el volumen 1 como vapor sobrecalentado. En el estado 2, como adquirió calor, sigue sobrecalentado, ¿no? No dice que pierda calor y que haya caído dentro de la campana. Tendríamos que volver a checar en qué estado está. Aquí no hay problema porque como se sigue sobrecalentando, pues sigue siendo vapor sobrecalentado. Más caliente nada más, ¿no? De 400 Fahrenheit. ¿Qué presión? La misma presión, porque es a presión constante. A las mismas 60 psias vamos a leer, pero ahora con una temperatura de 400. Entonces me vuelvo a ir a mis tablas. Estoy aquí. 400, aquí está. 8.3548. Que es el dato que tenemos en nuestro problema. Ya leímos los volúmenes. ¿Sí? Significa que ya podemos calcular el trabajo de frontera. El trabajo de frontera es igual a la presión por el cambio de volumen. ¿Qué presión? 60 psias. Aquí está. 60 psias. ¿Qué volúmenes? Volumen 2, 8.3548 menos 7.4863. ¿Qué unidades? Pies cúbicos sobre libra masa, ¿verdad? Nos lo entrega la misma tabla termodinámica. Esas son las unidades. Volumen específico en el sistema inglés. Pies cúbicos sobre libra masa. Observamos, hasta ahí estaría nuestro problema sustituido para una libra masa. Aquí está, por cada libra masa. Si multiplico por las 10 libras masas, pues entonces ya voy a tener mi trabajo total. Si no lo puedo calcular sin multiplicar primero por las 10 libras, pero el trabajo lo voy a obtener por cada libra masa. Para que nos quede el trabajo total que hace el fluido, ahí tendríamos que multiplicar ese valor del trabajo por 10 y ya nos quedaría el trabajo por las 10 libras masa. Aquí está directamente sustituido en la ecuación, ¿sí? Para que se nos cancele la libra masa que está aquí abajo con la libra masa que está aquí arriba y se cancela la libra masa porque ya es el trabajo total. Y resolviendo eso da 10 por 60 por la diferencia de volúmenes, 8.3548 menos 7.4863. Obtendríamos hasta ahí, antes de meter el factor de conversión, obtendríamos 5.211, bueno, por 10 a la 2, lo voy a poner 5.211. ¿Qué unidades tendríamos? La libra masa se cancela con la libra masa y nos van a quedar psia que multiplica a pie cúbico. Psia por pie cúbico. Que no son unidades de energía. El trabajo es una forma de energía. Desde ahí tenemos que entender eso, ¿no? El trabajo es una forma de energía. Al igual que la entalpía, que la energía interna, que la energía cinética, que la energía potencial, que la energía lumínica, que la energía que sea, que la energía eléctrica, todos son energías. Por lo tanto, sus unidades deben de ser unidades de energía. Por ejemplo, el joule, ¿sí? Los BTUs en el sistema inglés, los kilocalorías o las calorías, todas esas son unidades de energía.
Entonces aquí observamos que no obtenemos una unidad de energía, obtenemos un producto entre un volumen y una fuerza, ¿ok? Que es la presión, ¿sí? Que es la psia. Entonces, hay un factor de conversión. Siempre que multiplicamos una fuerza por un volumen, estamos obteniendo una energía, ¿no? Lo que pasa es que no está expresada en eso. Está expresada en sus unidades básicas, fundamentales. Hay una conversión que nos dice que un BTU, la unidad térmica británica en el sistema inglés, es igual a 5.404 psia por pie cúbico. Esa es la conversión que hay para poder expresar. No significa que este resultado sea equivocado. Es correcto. 5.211 psia por pie cúbico. Pero no expresamos la energía en psias por pie cúbico, pues tenemos que expresarlo con una unidad más básica, más fundamental, que sea única, no que esté expresada en sus componentes. Si no, se volvería muy engorroso trabajar con la energía, trabajando con todo el montón de unidades específicas, así las unidades generales, ¿sí? Por esa razón lo expresamos como BTUs, con esta conversión. Un BTU. Y al dividir entre 5.404, como ya teníamos unidades psia por pie cúbico, y se divide entre psia por pie cúbico, al momento de hacer la conversión, se cancelan y nos quedan BTUs. Divido entre 5.404 y nos da 96.43 BTUs. ¿Ok? Y ya nos quedan BTUs, la forma como debe de ser. Siempre hay que buscar expresarlo con la unidad de energía. Si estuviéramos en el sistema internacional, aquí nos quedarían kilopascales por metro cúbico, por metro cúbico, kilopascal por metro cúbico, y también hay un factor de conversión para convertir kilopascal, metro cúbico, que es fuerza por volumen, a kilojoules o a joules, que es la unidad de energía en el sistema internacional. ¿Okay? Todo eso, pues vayan haciendo sus notas, ¿no? Porque pues se utiliza mucho. Es fundamental aprendernos las unidades que tienen las propiedades en los sistemas en los cuales los estamos midiendo. Y después con la práctica pues ya se lo van a aprender. Si no es que ya se lo saben. ¿Alguna pregunta de este problemita? Los demás los vamos a hacer en pizarrón. Esto es porque estamos haciendo tiros de calentamiento, ¿no? Como en el béisbol. ¿Alguna duda de esto? No sé, algo que les confunda, algo que... Si no me comentan nada, yo comprendo, yo entiendo que no hay ningún problema, ni con el concepto de la diferencial, ni con el concepto de cómo sustituir, ni con el concepto de las unidades, y avanzamos, ¿no? Nada más después no vayan a decirme que no entienden algo cuando ya estemos más avanzados. Porque si pues, Claro, profe. nosotros avanzamos. Muy bien, entonces vamos a irnos a ver. Aquí están los buenos ya, ¿verdad? Vamos a ver que también comprendemos el proceso. Recuerden, ¿qué es el proceso? Hacer un diagrama. Esquematizar lo que nos están planteando nuestro problema. Ya cuando tengamos mucha habilidad, ya podemos obviar el diagrama porque lo hacemos en nuestra mente. Hacemos un esquema mental y ya lo tenemos ahí. Pero en lo que adquirimos habilidad, pues hay que hacer el diagrama, poner en el diagrama toda la información conocida, ya que tenemos los estados, siempre son procesos, ¿no? Porque como estamos midiendo trabajo, si algo no se mueve, pues no hay trabajo. Aquí ya estamos en procesos termodinámicos. Buscamos en qué condiciones está mi fluido. Siempre es importante porque siempre necesitamos completar nuestra información con alguna información de alguna tabla y, y necesitamos saber en qué fase está nuestro fluido. Ya que ubicamos en qué fase está nuestro fluido, podemos consultar la información que nos haga falta, como en el caso ahorita de los volúmenes que los leímos en la tabla. Y ya que tenemos toda nuestra información, ya podemos ir a nuestra fórmula de trabajo de frontera y sustituir para obtener el resultado. Y siempre expresar ese resultado
El trabajo siempre tiene esa particularidad. Siempre tienes que meter un factor de conversión, ¿no? Meter el factor de conversión adecuado y obtener el resultado. Si es siempre el resultado, si el problema no nos da una masa, como alguien me preguntaba por ahí el día del examen, no es necesario que nos dé la masa, porque siempre queda expresado por unidad de masa. Todo lo que hacemos es por unidad de masa. Las tablas termodinámicas dicen BTUs por libra masa, kilojoules por por kilogramo masa. Todos los cálculos se hacen en función de la unidad. Si el problema no nos expresa la masa, sabemos que siempre va a quedar expresado por la unidad de la masa. Y esa masa está en kilogramos. Si metemos un valor de R por ahí en la ley de los gases ideales, pues metemos el factor de conversión para que se cancelen las kilogramos entre kilogramos o los moles entre los moles, y nos damos cuenta de que incluso se cancela el valor en la ley de los gases ideales, se cancela el valor de la masa. Por eso no es necesario que nos la dé. Si nos da el valor de la masa, como en el problema anterior que decía 10 libras, pues el cálculo que hayamos hecho lo podemos multiplicar al final por las 10 libras masa para que quede por 10 y se cancela la libra masa y ya nos queda el calor total. Nos quedaría un trabajo específico. Cuando es expresado por la unidad, se denomina que son específicos. Específico con respecto de algo. ¿Sí? Por eso las tablas termodinámicas decimos que las propiedades en las tablas termodinámicas son propiedades específicas. Todo está por la unidad de masa. ¿Sí? Y normalmente lo que buscamos en termodinámica es el trabajo total, la energía total, la potencia total. Por lo tanto, siempre tendremos que multiplicar por el número de masa que realmente se esté utilizando en mi proceso. Pero si no nos lo dan, no se preocupen, lo dejamos expresado. Si aquí no nos hubiera dicho que eran 10 libras masa, aquí fuera BTU por libra masa el resultado. Nos quedaría expresado en forma específica. BTU por libra masa. Y si alguien nos dice, bueno, pero voy a meter 100 libras, lo multiplico por 100 y tengo el trabajo total. No, voy a meter nada más 5 libras, lo multiplico por 5 y tengo el trabajo total. Ya puedo yo modificar mi proceso en función de la masa. Por eso la conveniencia luego de dejarlo expresado de que se manejen las propiedades como propiedades específicas. Ya después lo podemos llevar contra la masa que esté presente en nuestro proceso, ¿no? Y ya, vamos a continuar la próxima clase a partir de aquí. Vamos a hacer algunos ejemplos de trabajo de frontera para avanzar con la expresión de la primera ley. ¿Sí? No sé, ¿alguna pregunta o alguna duda? Profe, ¿cómo dijo que hubiera quedado expresado los BTU si no hubiera dado la masa? Sí, si el problema dijera un dispositivo sin fricción contiene vapor a 60 psias, ¿va? No dijera contiene 10 libras más. Contiene vapor a 60 psias. Ok, me llevo mi ecuación, igual calculo mis volúmenes, los estimo. Pero aquí no estaría este 10 que está aquí. Porque checa que no está en la expresión. Aquí lo metieron. Yo normalmente luego lo hago al final para que no genere confusión. Si resuelvo como está mi expresión, que no dice masa por ningún lado, esto no estaría y sería 60 por esto, y esta libra masa quedaría viva, no se cancelaría con esta. Quedaría aquí pie cúbico por psia pie cúbico entre libra masa. Y al convertir con se cancela psia y pie cúbico y nos va a quedar BTU sobre libra masa. La libra masa se mantiene viva. Entonces aquí serían 9.64, ya ajustando el dato, 9.64 BTUs por libra masa. No, que vamos a meter 10 libras. Entonces lo multiplico por 10 y ya me va a quedar 96.4. Libra entre libra se cancela y nos queda BTU. Ya el valor específico lo puedes tú llevar contra cualquier cantidad de masa. Sí, porque es lineal. Es lo que ocurre para una libra en energía, en trabajo, en potencia, ocurre proporcionalmente, ¿no? Para 10 libras multiplicado por 10, para 100 libras multiplicado por 100, se comporta en forma lineal. Estas propiedades son lineales. ¿Sí? Así quedaría. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, entonces nos vemos el próximo viernes, ¿no? Ahora sí voy a estar puntualito el
próximo viernes. Me vengo 5 antes de ITESCA para estar en la clase. Nos vemos, ¿Este jóvenes. viernes, maestro, o el próximo? No, este viernes. ¿Por qué? Porque dijo el próximo. Sí, pues el próximo viernes. El próximo viernes, no proyectándolo como semana, sino como clase, el próximo viernes. El próximo viernes es el del viernes, ¿no? A menos que hubiera dicho el viernes de la próxima semana. No, este viernes. Ok, bro. Qué rollo, ¿no? Ok, está bueno. Nos vemos, jóvenes. Cuídense, nos vemos el viernes. Igual, gracias, maestro. Bye.